En un pequeño pueblo de la Sierra de Guadalajara llamado Villanueva del Río, vivían 4 hermanas bajo la sombra de un padre implacable. La casa era vieja, sin luz eléctrica, solo iluminada por velas y un quinqué que apenas ahuyentaba la oscuridad. El padre, don Manuel, vigilaba cada paso, cada palabra, cada mirada, como si la libertad fuera un enemigo que debía mantenerse a raya. La mayor, Lucía, había conseguido escapar años atrás y ahora vivía en Madrid con su marido y sus 2 hijos, enviando cartas que olían a vida y aire libre, aunque en la casa nadie pronunciaba su nombre sin un dejo de resentimiento. Las 3 hermanas que quedaban, Teresa, de 45 años, con sus manos callosas y rostro endurecido por el trabajo en el campo, Inés, de 43, silenciosa y paciente, siempre bordando con la mirada perdida, y la más joven, Sara, de 30 años, todavía virgen y sin haber conocido nunca un hombre, vivían como sombras en aquella casa al borde del olvido. Sara era como una chispa apagada en un mundo donde el amor se había convertido en un tabú. Cada día comenzaba antes del amanecer, con el canto del gallo mezclado con el viento frío de la sierra. La madre, Dolores, encendía el fuego en la vieja cocina de leña, mientras don Manuel repartía órdenes con voz áspera, aún impregnada del vino que bebía por las noches. La vida giraba en torno al trabajo en el campo y las estrictas normas que prohibían cualquier contacto con el mundo exterior. Nada de plazas, nada de hombres, nada de fiestas, repetía don Manuel como un mantra que pesaba más que las piedras del camino. El único momento de libertad para las hermanas era el camino al pozo, a 300 metros de la casa, donde Sara solía ir a buscar agua. Allí, bajo el cielo abierto, podía alzar la vista y sentir por un instante que el mundo era más grande que las paredes que le encerraban. Fue precisamente en ese pozo donde su vida dio un giro inesperado. Un día, un hombre nuevo llegó al pueblo y se acercó a ayudarla con el cubo. El roce de sus manos fue apenas un instante, pero para Sara fue como si el agua helada despertara un fuego dormido en su piel. El hombre se llamaba Javier y había comprado la antigua casa del vecino Ramón, justo al lado del pozo. Alto, de cabello oscuro con algunas canas en las sienes, vestía ropa limpia y tenía un porte distinto al de los campesinos del pueblo. Su mirada serena y su sonrisa sencilla desarmaron a Sara sin que ella pudiera explicarlo. Desde aquel día, el camino al pozo se convirtió en su pequeña fuga, un lugar donde podía soñar con la libertad y el amor que nunca había conocido. En casa, las tensiones crecían. Don Manuel sospechaba, las discusiones eran más frecuentes y el miedo se apoderaba de cada rincón. Pero Sara, con el corazón latiendo desbocado, buscaba excusas para ir al pozo, para ver a Javier, para sentir que la vida aún podía ofrecerle algo más allá de la oscuridad y el silencio. En su mente, repetía su nombre como un mantra. Javier. Una tarde, cuando la tormenta amenazaba, Javier la invitó a pasar a su casa para esperar a que pasara la lluvia. Fue la primera vez que Sara cruzó el umbral de una casa iluminada con electricidad, con ventanas que dejaban entrar la luz y el aire fresco. Se sentó en una silla suave, rodeada de libros y objetos desconocidos, sintiéndose como una intrusa en un mundo prohibido y maravilloso a la vez. Javier le habló con una ternura que nunca había sentido, y aunque no pasó nada más que palabras y miradas, Sara supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Sin embargo, la sombra de don Manuel seguía acechando. La lucha entre el deseo de libertad y el miedo a la represalia era constante. Cada visita al pozo era una victoria y una derrota, un paso hacia un futuro incierto y una cadena que aún la ataba a un pasado oscuro. Pero Sara ya no era la misma. El roce de unas manos desconocidas había encendido en ella una llama imposible de apagar, y mientras el pueblo murmuraba, las hermanas empezaban a despertar a una vida que parecía un sueño. Pero en la distancia, la figura de don Manuel acechaba, con la furia de quien siente que pierde el control. La pregunta que todos temían se acercaba. ¿Qué pasaría cuando ese secreto fuera descubierto? ¿Y si el pozo, ese lugar de agua fresca y promesas, se convirtiera en la tumba de sus esperanzas? La tormenta se acercaba, y con ella, un peligro que nadie podía prever. El destino de Sara y sus hermanas pendía de un hilo, y en el aire quedaba suspendida una pregunta que nadie se atrevía a responder. ¿Serían capaces de romper las cadenas o estaban condenadas a vivir bajo la sombra eterna de don Manuel? La mañana en Villanueva del Río amaneció con una niebla espesa que envolvía los campos y las casas de piedra, como un manto que escondía secretos y promesas al mismo tiempo. Sara despertó con el corazón acelerado, sintiendo en su piel el eco del roce de las manos de Javier de la tarde anterior.
Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo de algodón blanco, con un escote discreto que apenas dejaba entrever la suavidad de su cuello. Sus sandalias de cuero gastado crujían suavemente al caminar, y en su muñeca llevaba una pulsera de hilo que Javier le había regalado, un detalle pequeño pero cargado de significado. Bajó al patio, donde Teresa ya trabajaba en el huerto, con las manos cubiertas de tierra y la mirada dura que la hacía parecer una roca impenetrable. Inés estaba en la cocina, bordando en silencio, con su blusa azul marino y un pañuelo claro recogiendo su cabello oscuro. Sara se despidió con un beso en la mejilla de ambas y salió hacia el pozo, esa pequeña grieta en su rutina que ahora vibraba con una nueva esperanza. El camino era familiar, pero aquella mañana parecía diferente. Podía oír el susurro del viento entre los olivos y el canto lejano de algún pájaro que no solía escuchar. Cuando llegó al pozo, allí estaba él, Javier, con la camisa arremangada y los brazos fuertes que sostenían la cuerda. Su sonrisa fue un faro que iluminó la bruma, y Sara sintió que el mundo entero se reducía a ese instante. «Buenos días, Sara», dijo él con voz cálida, mientras le ofrecía la mano para ayudarla con el cubo. Sus dedos se rozaron otra vez, esta vez más prolongadamente, y un cosquilleo recorrió el brazo de Sara hasta llegar a la nuca. Javier se apartó con una sonrisa traviesa y bromeó. «¿Sabes? Si sigues viniendo tan seguido, los vecinos van a pensar que te he secuestrado». Sara rió, un sonido dulce y raro en aquella casa donde las risas eran escasas. «Entonces tendré que fingir que me has raptado para salvar mi dignidad». El gesto sencillo de aquel hombre y su humor ligero parecían romper el hielo de décadas de silencio y miedo. Pero la sombra de don Manuel era larga, y Sara sabía que aquel pequeño oasis de libertad podía convertirse en un campo minado. Al volver a casa, la tensión era palpable. Don Manuel esperaba en la puerta con el ceño fruncido y la mirada penetrante. «¿Dónde has estado?», preguntó con voz áspera. Sara bajó la vista, tratando de ocultar la sonrisa que aún le brillaba en el alma. «En el pozo, padre». Como siempre, él gruñó y entró en la casa dando un portazo, dejando tras de sí un aire pesado que parecía absorber la luz. Esa noche, mientras las velas parpadeaban y el quinqué lanzaba sombras danzantes, las discusiones estallaron con más fuerza que nunca. Teresa, con su voz seca y cortante, enfrentó a don Manuel, defendiendo a Sara sin decirlo en voz alta, mientras Inés lloraba en silencio, apretando sus manos en el regazo, pero Sara, a pesar del miedo, sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. En su habitación, se miró al espejo y se sorprendió al ver una mujer diferente. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y valentía, y en sus labios se dibujaba una sonrisa tímida, como un secreto que solo ella conocía. Antes de dormirse, recordó las palabras de Javier aquella tarde: «Cuando estés lista, aquí estaré». Y con esa promesa dormida en el pecho, Sara supo que el pozo no era solo un lugar de agua fresca, sino la puerta hacia una vida que estaba dispuesta a conquistar, aunque tuviera que enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. En el horizonte, nubes negras se agrupaban, anunciando que la calma estaba a punto de romperse. Y en el fondo del pozo, algo invisible comenzaba a revolverse, como si el agua misma supiera que el destino de Sara estaba a punto de cambiar para siempre. El sol caía oblicuo sobre Villanueva del Río cuando Sara decidió que ya no podía callar más. La casa, con sus muros desgastados y ventanas pequeñas, parecía oprimirla más que nunca. Su vestido azul celeste, sencillo pero limpio, rozaba sus piernas con cada paso decidido mientras cruzaba el patio polvoriento hacia el corral. Sus sandalias de cuero, gastadas por años de caminos, traicionaban un leve ruido al pisar las piedras, acompañando el latir acelerado de su corazón. Teresa estaba allí, cargando sacos de grano con la misma fuerza de siempre, pero con una mirada que Sara ya conocía, dura, desafiante, como un muro que no se derrumba. Inés bordaba en el banco de madera, con el rostro pálido y los ojos vidriosos, observándola sin decir palabra. Sara respiró hondo y se acercó. «Necesito hablar con vosotras», dijo, con la voz temblorosa pero firme. Las dos hermanas la miraron, sorprendidas por aquella valentía repentina. Teresa frunció el ceño, pero no dijo nada, mientras Inés se levantaba lentamente, dejando el bastidor a un lado. Entraron al cuarto, un espacio pequeño con una sola ventana que dejaba pasar la luz del atardecer. Dolores, la madre, estaba en la cocina y no quiso interrumpir. Allí, las tres hermanas se sentaron, el silencio llenando el aire como una niebla espesa. Sara empezó a contarles todo: las visitas al pozo, los encuentros con Javier,
la luz que había descubierto en aquella casa nueva, y sobre todo, el fuego que había despertado dentro de ella tras aquel roce de manos. Habló de la ilusión y del miedo, del deseo de libertad y de escape de la sombra de don Manuel. Teresa escuchaba con los brazos cruzados, pero sus labios temblaban, como si la verdad doliera más que las palabras. Inés, en cambio, lloraba en silencio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y si padre se entera?, preguntó Teresa con voz áspera. Nos matará a todas. Sara negó con la cabeza, con una chispa de rebeldía en los ojos. No podemos seguir viviendo así. Hay una casa donde podemos ser libres. Javier nos ha ofrecido su ayuda. Hay espacio, luz, tranquilidad. Podemos empezar de nuevo. Inés levantó la mirada con una determinación inesperada. Quiero ir. No quiero morir aquí en silencio. Teresa respiró hondo, como si estuviera luchando contra un huracán interno, pero finalmente asintió. Si Inés va, yo también. No pienso quedarme sola en esta cárcel. El cuarto pareció temblar con aquella decisión. Sara las abrazó, sintiendo que, por primera vez en años, la esperanza florecía entre ellas, pero la realidad no tardó en golpear. Don Manuel regresó esa noche con el vino en la sangre y la furia en los ojos. Al verlas reunidas, lanzó un grito que retumbó en las paredes. ¿Qué hacéis aquí? ¿Preparando la fuga? No tenéis derecho a salir de esta casa. Teresa fue la primera en responder, con la voz firme y el puño alzado. No somos vuestras prisioneras. Somos mujeres y merecemos vivir. El silencio se hizo pesado, hasta que don Manuel, con un gesto brutal, golpeó la mesa y ordenó que se marcharan para no volver jamás. Dolores, desde un rincón, lloraba en silencio, mientras Sara sentía que el mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Al cruzar la puerta, las hermanas sintieron el aire fresco como un abrazo liberador. El camino hacia la casa de Javier, con sus 300 metros de tierra y piedras, nunca había sido tan largo ni tan lleno de promesas. Cuando llegaron, Javier las esperaba con los brazos abiertos y una sonrisa que parecía contener todo el sol de la tarde. Bienvenidas a casa, les dijo, y en ese instante supieron que habían dejado atrás la oscuridad para siempre. Pero en la distancia, el eco de un grito resonaba, anunciando que la lucha apenas comenzaba. ¿Serían capaces de mantener la libertad recién conquistada o el pasado las atraparía de nuevo entre sus sombras? El destino aguardaba, implacable y silencioso, para poner a prueba su coraje y su amor. La casa de Javier era un oasis de luz y calor en medio de la fría realidad que Sara y sus hermanas habían dejado atrás. Las paredes blancas reflejaban la claridad de la tarde mientras el aroma a café recién hecho llenaba cada rincón. Sara, con un vestido de lino color marfil que dejaba entrever la curva suave de su cintura, caminaba con una mezcla de nervios y alivio. Sus sandalias, ahora más limpias y cuidadas, apenas hacían ruido sobre el suelo de madera pulida. Teresa, aún con la dureza de siempre, se sentaba junto a la ventana, observando el horizonte con una expresión que mezclaba desconfianza y esperanza. Inés, con su blusa de color lavanda y el cabello recogido en un moño discreto, bordaba una pequeña flor en un trozo de tela, como si intentara plasmar en esos hilos el renacer de su vida. Javier, con la camisa blanca arremangada hasta los codos y la mirada serena, se movía con naturalidad entre ellas, ofreciendo tazas de té y palabras suaves. Había en su presencia una calma que parecía envolver a las mujeres como un manto protector, y aunque Teresa mantenía cierta distancia, no podía evitar que un leve rubor coloreara sus mejillas cuando sus miradas se cruzaban. Los días en la casa transcurrían entre labores compartidas, risas tímidas y silencios cargados de significado. Sara descubría en cada gesto de Javier una ternura que la hacía sentirse viva, la forma en que le rozaba la mano al pasar, como su voz bajaba un tono cuando la llamaba por su nombre, y la paciencia infinita con la que esperaba a que ella se abriera por completo. Una tarde de verano, mientras la lluvia golpeaba rítmicamente los cristales, Sara y Javier se encontraron en la cocina. Ella llevaba un vestido de algodón rojo que abrazaba sus caderas con suavidad, y su cabello, aún húmedo, caía en ondas sobre sus hombros. Javier, con una sonrisa cómplice, le ofreció la mano para bailar, aunque la música solo existía en sus corazones. El roce de sus cuerpos fue lento, un preludio delicado que despertaba sensaciones nuevas y desconocidas. Sara sintió como el calor subía desde su pecho hasta el cuello, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa tímida. Javier acercó su rostro y, con la suavidad de una caricia, la besó por primera vez. Fue un beso lleno de promesas,
de un amor que brotaba con la fuerza de un río desbordado, pero la felicidad estaba teñida de un matiz inquietante. En las sombras del pueblo, los susurros crecían como una tormenta que amenazaba con desatarse. La noticia de las hermanas viviendo con el forastero corría de boca en boca, y las miradas cargadas de juicio eran cuchillos que atravesaban sus espaldas. Una noche, mientras Sara dormía en la habitación que Javier había preparado para ella, un golpe seco resonó en la puerta. El corazón le dio un vuelco. Javier se levantó con rapidez y abrió, encontrándose con un hombre de rostro oscuro y mirada feroz. «No penséis que esto queda así», dijo el desconocido con voz grave. «El pueblo no perdona a quienes rompen el orden». Javier lo miró sin miedo, pero Sara sintió el temblor de una amenaza latente. Afuera, la tormenta rugía, y dentro de ella, el miedo y el deseo se entrelazaban en una danza peligrosa. Aquel encuentro marcaba el comienzo de un desafío mayor, un enfrentamiento entre la libertad recién conquistada y las cadenas invisibles del pasado. Mientras la lluvia borraba las huellas en el camino, Sara comprendió que su historia apenas comenzaba, y que la verdadera batalla estaba por venir. En el silencio de la noche, una pregunta inquietante flotaba en el aire. ¿Hasta dónde estarían dispuestas a llegar para proteger su nuevo mundo? Y en la oscuridad, una sombra desconocida observaba, aguardando el momento exacto para actuar. Los primeros rayos del amanecer se colaban tímidos por las cortinas de lino blanco en la casa de Javier. Sara despertó con el recuerdo del visitante nocturno clavado en el pecho, una sombra que parecía arrastrarse silenciosa entre la luz que ahora llenaba su vida. Su vestido de dormir, de seda suave y color marfil, acariciaba su piel desnuda mientras se sentaba al borde de la cama, las manos entrelazadas temblorosas. Javier ya estaba en la cocina, preparando café, su figura recortada contra la ventana que mostraba un cielo encapotado, preludio de la tormenta que se avecinaba. Al verla, sonrió con esa calma que siempre la confortaba, pero sus ojos reflejaban una preocupación que no se atrevía a nombrar. «¿Dormiste bien?», preguntó con voz baja, acercándose para rozar suavemente su mejilla. Sara asintió, aunque sabía que la amenaza no se disiparía con la luz del día. Los días siguientes transcurrieron entre la rutina de la casa y la tensión creciente en el pueblo. Las hermanas, aunque felices en su nuevo refugio, sentían el peso de las miradas y los cuchicheos que llegaban como viento helado por las ventanas abiertas. Teresa, con su carácter indomable, se encargaba de mantener la fortaleza del grupo, mientras Inés encontraba en el bordado una manera de calmar la tormenta interna. Una tarde, mientras Sara y Javier arreglaban la verja del jardín, sus manos se rozaron de nuevo, enviando un escalofrío que recorrió su cuerpo. Ella llevaba un vestido de algodón verde oliva, ceñido a la cintura, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Él, con la camisa arremangada, la miró con ternura y le susurró: «No estás sola, Sara. Pase lo que pase, enfrentaremos esto juntos», pero la paz era frágil. Una noche, don Manuel apareció en el pueblo, tambaleándose entre la multitud con la mirada incendiada por el odio y el vino. Las palabras que soltó al viento eran cuchillos afilados: «Esas hijas mías han perdido el juicio. Viven con un forastero, rompiendo las leyes de Dios y del pueblo». Los vecinos, divididos entre el miedo y el juicio, comenzaron a murmurar, y pronto la noticia llegó a los oídos de Javier. La amenaza se volvía tangible, y la casa que había sido refugio podía convertirse en prisión. Sara sintió como el miedo se apoderaba de su garganta, pero también una llama interna que la impulsaba a luchar. En el silencio de la noche, mientras las sombras danzaban en las paredes, se prometió no retroceder, no volver a ser la sombra que su padre quería. Una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban con fuerza los cristales, Javier recibió una carta anónima con una amenaza velada. El pulso le tembló, pero no dejó que el miedo se apoderara de él. Sara, al verlo, apretó su mano con fuerza, como un ancla en medio de la tormenta. «No permitiremos que nos separen», susurró ella. «Esta casa es nuestro hogar». El amor que los unía se convirtió en escudo y espada, y aunque la tormenta arreció en el pueblo, dentro de aquellas paredes había una luz que ni la oscuridad más profunda podía apagar. Sin embargo, en el silencio de la noche, un susurro inquietante recorrió la casa. Alguien no estaba dispuesto a dejar que ese amor floreciera. Y en la sombra, un secreto guardado durante años empezaba a despertar, amenazando con romperlo todo. El destino había puesto a prueba su coraje, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Hasta dónde llegarían Sara y sus hermanas para defender la libertad que tanto les había costado conquistar? Y, sobre todo,
¿qué oscuro misterio escondía aquel visitante nocturno que parecía saber más de lo que decía? La respuesta se ocultaba en la penumbra, esperando el momento justo para salir a la luz. Los días siguientes a la amenaza anónima transcurrieron con una mezcla de tensión y esperanza en la casa de Javier. Sara, vestida con un sencillo vestido blanco de lino que dejaba entrever la delicadeza de sus hombros, se esforzaba por mantener la calma. Su piel, suave y ligeramente bronceada por el sol de la sierra, parecía irradiar una luz propia que contrastaba con la oscuridad que los rodeaba. Sus sandalias de cuero, ahora gastadas pero cuidadas, marcaban un ritmo decidido al caminar por el jardín florido que Javier había comenzado a cultivar. Teresa y Inés, aunque todavía marcadas por años de miedo y silencio, mostraban señales de renacer. Teresa, con sus manos fuertes y callosas, ayudaba en la huerta mientras lanzaba alguna que otra broma seca que hacía sonreír incluso a Javier. Inés, siempre silenciosa, se permitía risas tímidas y miradas cómplices que Sara sabía que eran señales de una nueva vida que comenzaba a florecer. Una tarde, mientras el sol se escondía entre las montañas y el cielo se teñía de tonos naranjas y morados, Javier invitó a Sara a salir al porche. La brisa acariciaba su cabello oscuro, recogido en un moño desordenado que dejaba escapar algunos mechones sobre su rostro. Ella llevaba un vestido azul celeste que abrazaba suavemente su figura, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y anhelo. Sara, dijo él, tomando sus manos entre las suyas, sé que no será fácil, pero juntos podemos superar cualquier obstáculo. No solo por nosotros, sino por todas vosotras, ella asintió, sintiendo que en esa promesa se escondía la fuerza para enfrentar lo que viniera. Pero justo cuando parecía que la calma comenzaba a asentarse, una sombra del pasado regresó para romper la paz. Una noche, mientras la casa dormía, un ruido seco despertó a Sara. Se levantó con el corazón latiendo con fuerza y vio a Javier en la puerta, con el rostro tenso y una carta en la mano. La abrió y leyó en voz baja: «Deja este pueblo o sufrirás las consecuencias». No hay lugar para quienes desafían a don Manuel. Sara sintió que el aire se volvía pesado, pero también una determinación nueva. Se acercó a Javier, rozando sus brazos con suavidad, y le susurró: «No nos rendiremos». No ahora, pero mientras ellos sellaban su pacto de lucha y amor, en el pueblo, la figura de don Manuel se hacía cada vez más temible. Rumores corrían como fuego seco, y la amenaza de una tormenta real se cernía sobre Villanueva del Río, y en medio de esa oscuridad creciente, un secreto oculto bajo décadas de silencio comenzaba a despertar. Algo que Javier había descubierto en la vieja casa del Pozo, un misterio que podría cambiar para siempre el destino de Sara, sus hermanas y de todo el pueblo. La noche se cerraba, y con ella, la pregunta que nadie se atrevía a formular: ¿qué precio estaban dispuestos a pagar por la libertad? El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo una advertencia que resonaba en cada rincón, porque a veces, los fantasmas del pasado vuelven con más fuerza cuando menos se los espera. La casa de Javier estaba sumida en una calma tensa aquella noche. Sara, envuelta en un ligero camisón de algodón color marfil que acariciaba su piel con delicadeza, se sentó junto a la ventana abierta. La brisa fresca de la sierra jugaba con los mechones sueltos de su cabello oscuro, y sus ojos, grandes y profundos, reflejaban la luz tenue de la lámpara. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes que ocultaban la luna, como si la naturaleza misma conspirara para proteger secretos. Javier entró en la habitación con pasos silenciosos, su camisa blanca ligeramente arrugada y las mangas arremangadas hasta los codos. En sus ojos había una mezcla de preocupación y determinación. Se acercó a Sara y tomó sus manos entre las suyas, transmitiéndole una fuerza callada. «He estado revisando la vieja biblioteca del pueblo», dijo con voz baja. «Encontré algo que podría ayudarnos, pero también puede complicar las cosas». Sara lo miró, intrigada y temerosa a la vez. «¿Qué es?», preguntó, apretando sus dedos contra los de él. Javier sacó un papel amarillento, con letras gastadas por el tiempo. Era un documento antiguo que hablaba de una disputa histórica entre familias del pueblo, un secreto enterrado que involucraba a don Manuel y a sus antepasados. Según el texto, debajo del pozo donde Sara había conocido a Javier, había un escondite donde se guardaban pruebas que podían cambiar el destino de Villanueva del Río. Si esto sale a la luz, continuó Javier, podría derribar la influencia que don Manuel tiene sobre el pueblo. Pero también nos pondrá en su mira más que nunca. Sara sintió que el corazón le latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la esperanza que ese hallazgo despertaba.
Era la oportunidad de romper las cadenas de una vez por todas. Al día siguiente, mientras el sol se filtraba entre los olivos y las voces del pueblo comenzaban a despertar, Sara y Javier planearon cómo revelar la verdad sin poner en peligro a sus hermanas ni a ellos mismos. Teresa, con su carácter decidido, apoyaba la idea, mientras Inés bordaba en silencio, dejando que las agujas tejieran la confianza que aún necesitaban, pero el secreto no tardó en filtrarse. Una noche, mientras preparaban documentos para mostrar a los vecinos, un grupo de hombres armados con antorchas irrumpió en la casa. Don Manuel encabezaba la turba, con la mirada enrojecida y la voz rota por la rabia. «Aquí está la traición», gritó. «No permitiré que destruyáis mi legado». El enfrentamiento fue brutal. Sara, con el vestido rasgado y las lágrimas mezclándose con la lluvia que empezaba a caer afuera, defendía con uñas y dientes la esperanza que había nacido en su pecho. Javier luchaba por protegerlas, mientras Teresa y Inés, aunque temblorosas, se unían con valentía. Cuando todo parecía perdido, una figura inesperada apareció en la puerta: Lucía, la hermana mayor que había escapado años atrás. Con voz firme y autoridad, ordenó a los hombres que se detuvieran. «Basta», exclamó. «No sois más que sombras de un pasado que debe morir. Este pueblo merece la verdad y la libertad». El silencio cayó pesado, roto solo por el retumbar de la tormenta. Don Manuel bajó la mirada, derrotado no solo por la presencia de su hija, sino por la fuerza de un cambio inevitable. Esa noche, mientras la casa se iluminaba con velas y risas contenidas, Sara comprendió que su vida había dado un giro irreversible. El amor, la lucha y la verdad se habían unido para abrir una puerta hacia un futuro que antes solo existía en sueños, pero en lo más profundo del pozo, bajo el agua fresca y oscura, algo vibraba, un misterio aún por descubrir. Y aunque la tormenta había pasado, el eco de su secreto seguía susurrando, prometiendo que la historia de Villanueva del Río aún tenía capítulos pendientes por escribir. El amanecer en Villanueva del Río trajo consigo un aire de renovación, pero también un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Sara, vestida con un ligero vestido de lino color crema que acariciaba suavemente sus curvas, caminaba descalza por el jardín. Sus pies tocaban la hierba fresca mientras el sol iluminaba su piel ligeramente bronceada, y sus ojos grandes reflejaban una mezcla de esperanza y cautela. Teresa y Inés compartían un momento en la cocina, donde el aroma del pan recién horneado llenaba el ambiente. Teresa, con su característico ceño fruncido que no lograba ocultar una sonrisa tímida, preparaba café mientras Inés tejía una bufanda con hilos de colores vivos, símbolo de la nueva vida que comenzaban a construir. Javier apareció en la puerta con una carpeta bajo el brazo, su camisa blanca impecable y sus ojos brillando con determinación. Se acercó a Sara y le ofreció la mano, que ella tomó con confianza. «Hoy es el día», dijo con voz firme. «Vamos a mostrar al pueblo la verdad, sin miedo ni reservas». El camino hacia la plaza central estaba lleno de miradas curiosas y susurros que se extendían como el viento. Sara sintió como el pulso se aceleraba, pero también como una fuerza interior la impulsaba hacia adelante. Al llegar, Javier desplegó los documentos y comenzó a leer en voz alta la historia oculta, las injusticias, las mentiras, y el legado de control que don Manuel había impuesto durante décadas. Las palabras resonaron en la plaza, despertando emociones encontradas. Algunos vecinos bajaron la cabeza avergonzados, otros murmuraron en desacuerdo, pero la verdad había comenzado a abrirse camino. De repente, una figura apareció entre la multitud: don Manuel, con el rostro rojo de ira y derrotado orgullo. Su voz retumbó como un trueno: «Mentiras. No sois más que traidores a la familia y al pueblo». Pero Lucía, firme y serena, se adelantó y enfrentó a su padre con autoridad: «El tiempo de la oscuridad ha terminado, padre. Es hora de dejar que la luz entre en Villanueva del Río». La tensión se disipó lentamente mientras las palabras calaban en los corazones. Sara, sintiendo el calor de las manos de Javier entre las suyas, supo que habían dado el primer paso hacia la libertad verdadera. Esa noche, bajo el cielo estrellado y el susurro del viento entre los olivos, las hermanas celebraron con risas y lágrimas contenidas. La casa de Javier se llenó de vida, de promesas y sueños compartidos, pero en la profundidad del pozo, donde el agua se movía con silencio ancestral, una sombra emergió lentamente. Un secreto más antiguo y oscuro esperaba paciente, recordando que la historia de Villanueva del Río aún no había terminado, y así, mientras la familia comenzaba a sanar y a reconstruir su destino, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué misterios guardaba aquel pozo?
¿Y qué precio tendrían que pagar para descubrir la verdad completa? La respuesta, como siempre, estaba por venir. La brisa nocturna acariciaba suavemente las cortinas blancas de la casa de Javier, donde la luz tenue de una lámpara de aceite dibujaba sombras danzantes en las paredes. Sara, envuelta en un camisón de algodón color marfil que dejaba entrever la curva delicada de sus hombros, se sentaba en el alféizar de la ventana. Sus ojos, grandes y profundos, reflejaban la incertidumbre y la determinación que la consumían al mismo tiempo. El murmullo lejano de las hojas y el canto ocasional de un búho llenaban el silencio, mientras en su mente revoloteaban las preguntas que no se atrevían a salir en voz alta. El pozo, ese lugar que había sido testigo de su despertar, guardaba aún secretos que prometían cambiarlo todo. Javier apareció en la habitación con pasos suaves, su camisa blanca arremangada hasta los codos y una expresión seria pero serena. Se acercó a Sara y tomó sus manos entre las suyas, transmitiéndole calma y fuerza. «He encontrado algo», dijo en voz baja. «Un pasadizo oculto bajo el pozo. No sabemos qué hay allí, pero podría ser la clave para entender todo lo que ha pasado en Villanueva del Río». Sara sintió como el corazón le latía con fuerza, mezclando miedo y esperanza. Sabía que esa revelación podía ser peligrosa, pero también la única forma de romper las cadenas que los ataban. Al día siguiente, junto con Teresa y Inés, descendieron con cuidado por el estrecho pasadizo, iluminados por la luz trémula de una linterna. Las paredes de piedra húmeda parecían susurrar historias olvidadas mientras avanzaban hacia lo desconocido. Lo que encontraron fue un pequeño sótano oculto, lleno de documentos antiguos, fotografías y objetos que revelaban la verdad oculta tras años de silencio y represión. Entre ellos, una carta desgastada que confirmaba pactos secretos y traiciones que involucraban a las familias más poderosas del pueblo. Mientras leían, una sensación de vértigo y liberación se mezclaba en sus corazones. La verdad estaba al alcance, pero también la sombra de aquellos que harían cualquier cosa para mantenerla oculta. Al salir del pasadizo, se encontraron con don Manuel y un grupo de hombres enfurecidos, dispuestos a impedir que desvelaran el secreto. La tensión estalló en un enfrentamiento cargado de gritos y amenazas, pero Sara, con la fuerza que le había dado el amor y la libertad, se plantó frente a ellos, mirando a don Manuel a los ojos. «No más miedo», dijo con voz firme. «Esta es nuestra vida, nuestro destino. No permitiremos que la oscuridad nos vuelva a encerrar». La lucha fue dura, pero la verdad había prendido una llama que no podía apagarse. Y mientras la tormenta rugía afuera, dentro de la casa de Javier se tejía un nuevo comienzo, uno construido sobre la valentía, el amor y la esperanza. Sin embargo, en la profundidad del pozo, un eco antiguo resonaba, recordándoles que la historia aún guardaba secretos que solo el tiempo podría revelar. Y así, bajo el manto estrellado del cielo, Sara comprendió que su vida, y la de todas ellas, acababa de comenzar verdaderamente. Las primeras luces del alba pintaban de tonos dorados las montañas que abrazaban Villanueva del Río. En la casa de Javier, el aire estaba impregnado de una mezcla de cansancio y satisfacción. Sara, vestida con un vestido ligero de algodón color arena que se ceñía suavemente a su silueta, se movía con delicadeza entre las habitaciones mientras ayudaba a Teresa e Inés a ordenar los documentos hallados en el sótano oculto. Sus manos, aunque marcadas por el trabajo de años, mostraban ahora una suavidad nueva, fruto de la esperanza que nacía en su interior. Teresa, con su característico gesto adusto pero con un brillo inesperado en la mirada, colocaba con cuidado los papeles en una carpeta. Inés, más callada que nunca, bordaba un pequeño detalle floral en un pañuelo que parecía símbolo de renacimiento. Javier entró en la estancia, con la camisa blanca ligeramente arrugada y las mangas arremangadas, y les anunció que había contactado con un historiador de Guadalajara dispuesto a ayudarles a descifrar aquellos secretos. Sara sonrió, sintiendo como la vida le extendía una mano hacia un futuro distinto, pero la calma era solo aparente. En el pueblo, las voces comenzaban a alzarse con más fuerza y los rumores se convertían en amenazas. Don Manuel, derrotado pero no vencido, trazaba planes para recuperar el control perdido, y la sombra de la violencia se cernía sobre ellos. Una noche, mientras la familia compartía una cena sencilla bajo la luz cálida de las velas, un golpe fuerte sacudió la puerta principal. Javier se levantó con rapidez, seguido por Teresa y Sara, mientras Inés observaba con ojos llenos de miedo. Al abrir, se encontraron con un emisario del alcalde, portando una orden que prohibía a las hermanas y a Javier continuar viviendo en la casa, alegando perturbación del orden público y moral del pueblo. La noticia cayó como un jarro de agua fría. Sara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies,
pero en sus ojos brillaba una determinación férrea. No nos iremos, dijo con voz firme. No después de todo lo que hemos vivido. Javier la tomó de la mano, transmitiéndole su apoyo incondicional. Teresa apretó los puños, lista para enfrentar cualquier adversidad, y Inés, aunque temblorosa, asintió con valentía. Sabían que la batalla aún no había terminado. Pero también comprendían que juntas, y con la verdad de su lado, podrían desafiar cualquier sombra que quisiera apagar la luz que habían encendido. Mientras la luna iluminaba la noche silenciosa, Sara miró hacia el pozo, donde todo había comenzado, y susurró una promesa al viento. Esta vez, nada ni nadie podrá detenernos. Y en la oscuridad, el agua del pozo reflejaba una luz misteriosa, como un faro que guiaba sus pasos hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza y libertad.